a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos en general de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Master en ciertos círculos de internet. Como cada semana me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo. Clau, ¿qué tal? Hola gente, por acá todo muy bien. ¿Y por allá qué tal, Master? Todo muy bien. Allá están entrando hacia el invierno en tu hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte estamos entrando hacia el verano y las lluvias. Sí, y sé que me tenés mucha envidia porque te estás asando de calor. Me estoy asando. Espero que hayas hecho bien tu trabajo de edición y no se escuche el ventilador que me está soplando encima para que no me ahogue de calor. Y más al norte, tenemos a la invitada de esta semana. Ella se llama Andrea Trujillo. Estudió literatura, es colombiana, aunque actualmente radica en Estados Unidos, donde ha vivido en Palm Beach, en Nueva York y actualmente en Chicago, Illinois. Es la mayor erudita del mundo del doblaje que conozco, al punto de codearse con gente como Humberto Vélez, que fuera la voz de Homero Simpson, con Carlos II, que es la voz de Pícoro en Dragon Ball, del Alf, ese alienígena de una serie de los 80s, y de Woody en Toy Story, de Cristina Cruz, que es la voz de Sakura en Sakura Card Captor, la voz de Bombón en Las Chicas Superpoderosas, entre muchísimas otras personalidades del doblaje. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Feliz de poder participar y estar acompañándolos hoy. Qué bueno. Tú ya estás familiarizada con locutar. Tú y yo nos conocemos por Foros de Z, con mucha gente que ha estado aquí en el podcast, pero específicamente por la radio de Z. Tu programa era principalmente entrevistas a actores de doblaje, que a pesar de que tú los conocías personalmente a muchos, también hay que mencionar que en ese entonces era menos complicado. Aún no existía el boom de fama por ellos, que creo que se ha dado recientemente. Hoy en día, en el mundo friki, sonaría increíble no saber quién es Jesús Barrero, ¿no? La voz de Senseiya, que desgraciadamente falleció. Pero en ese entonces nadie sabía quién eran los actores de doblaje de sus series favoritas, ¿no? ¿Si opinas lo mismo? Correcto. En esa época, digamos que todavía había como un velo de misterio de quiénes eran las voces detrás de los personajes. Y justamente ese era como el enfoque que yo quería darle al programa, porque quería salir un poco de las entrevistas normales que les hacían como, sí, cuéntame de tal personaje, cuéntame de este otro, cómo iniciaste en el mundo del doblaje, sino más de las vivencias de que eran personas como nosotros, que tenían sus anécdotas, que tenían sus historias que contar, y me parecía mucho más interesante mostrar todo este proceso del doblaje. Entonces, en el programa no solamente tuve actores, sino también tuve directores de doblaje, tuve ingenieros de sonido, incluso hasta traductores, que dieron como un panel más general de qué es el arte del doblaje y por qué es tan importante. Sí, que además cabe mencionar, muchos de estos actores de doblaje han hecho 50 personajes que todo mundo reconocemos, pero acordarse de todos está difícil. Pero si entras a Doblaje Wiki o buscas su nombre en internet, vas a enterar y vas a decir, wow, es verdad, si lo pienso, era la misma voz, ¿no? Entrevistaste a Cristina Hernández, que yo creo que es la voz que realmente, si se esfuerzan, la van a encontrar en cada año de su vida han escuchado la voz de Cristina Hernández en una cosa diferente. René García, que es la voz de Vegeta y la voz de Stewie de Padre de Familia. Lalo Garza, que es la voz de Krillin, la voz de Josh en Drake y Josh, la voz de Elmo. Y a Lalo Garza, él ahora es director de doblaje. Antes, pues bueno, es famoso por hacer todos los doblajes, pero ahora es director de doblaje. Y yo lo sigo en Twitter y casi todas sus quejas van hacia errores y todas las cosas que cuenta son como cosas curiosas de lo que es andar dirigiendo el doblaje. Un mundo que aún hoy en día creo que no está tan bien reconocido y definitivamente no tan bien pagado. Sí, desafortunadamente todavía siguen teniendo muchos problemas con lo que es el Star Talent,
que es cuando cogen una persona famosa que no tiene ni idea de doblaje y le dan el protagónico solo por ser famoso. Ujú. Entonces vemos casos, por ejemplo, con el fracaso de taquilla en Latinoamérica de películas como Tangled, Enredados, justamente por lo mismo, porque en el tráiler nos ofrecieron voces profesionales que de verdad te enganchaban con la historia, pero ya cuando fue la película tienes la voz de Pusieron a Dana Chayanne. Paola, tienes a Y a Chayanne, Dana Pau. y efectivamente los personajes, ya tú no estás viendo al personaje, sino estás viendo a Chayanne. Justamente le hice un chiste a una amiga recientemente que la razón por la cual debería ser tan fascinante escuchar a Chayanne es porque canónicamente Flynn Rider está cantando Me pierdo en tu velero. No puedo creer que no exista ese video de internet. Deberíamos usarlo y sería un hit, por supuesto. Porque es la misma voz y Chayanne no hace ni el más mínimo esfuerzo por cambiar su voz. Exacto. Pasa también lo Ajá. mismo con otra película muy famosa de Disney que no tuvo muy buena acogida, que fue Hércules. Que tenemos a Ricky Martin haciendo Hércules. Horrible doblaje. Terrible. Sí. O sea, realmente se escucha muy feo. Y Tatiana, que medio rescata un poco a Megara, pero aún así como que te falta. Sí, no, la única voz buena es Hades. Correcto. Hades la sacaron del estadio con esa voz y de hecho por eso es que el personaje es tan carismático y tiene tantos seguidores, ¿no? Pero entonces también nos vamos al otro extremo de Star Talents, que empezaron siendo Star Talents y han ido mejorando mucho en el mundo del doblaje, como por ejemplo Kristen Beer, que ella era modelo y ha hecho papeles muy reconocidos para la comunidad friki, por decirlo de alguna manera, porque ella es la voz oficial de Sakura Haruno en el doblaje de Naruto. En ese tipo de casos se marca una diferencia importante, que es la persona que es famosa por algo y la llaman porque es famosa, y la persona que es famosa por algo pero realmente le interesa el doblaje. Exacto, es que también depende de qué tipo de pasión tú le pones, y eso lo hemos hablado varias veces con Carlos, y yo creo que se han dicho ya muchas líneas al respecto. Para muchos famosos, digamos, solamente es como un extra más de su agenda. Entonces muy poca gente como que le pone realmente la pasión, el alma, y no se dan cuenta de la importancia que es el doblaje. Porque es que realmente lo que a ti te hace el doblaje es darte una referencia cultural de algo que no es local tuyo, porque te estás apropiando de algo que nada tiene que ver contigo. Entonces, por ejemplo, cuando doblan el anime, realmente el doblaje permite ciertas licencias de localización que hacen que te suene familiar las cosas que son ajenas a tu cultura. Claro. Sí, y se nota en muchos casos. James de Pokémon es tal vez el ejemplo Quan Plus Ultra de alguien tropicalizando el doblaje. Él tal vez hasta exagera, aunque nos encante. Pero bueno, si alguien ha visto Las locuras del emperador en español, con eso tiene, ¿no? Es el mejor doblaje en la historia de las películas de Disney. Vale madre lo que digan. Y tiene que ver mucho con eso. Se tomaron muchas licencias, ¿no? O sea, cuando Isma la despierta y se estaba soñando con Ricky. Exacto. Es un chiste 100% latino que no se podría entender fuera de... Y para terminar igual con ese tema del Star Talent, una invitada que tuvimos en este podcast que fue su casa, Carla, o Souji, le llamamos en el programa, ella le tocó trabajar para la difusión, era parte de Netflix Latinoamérica, cuando justamente se toma la decisión de, en el doblaje de la nueva película de Saint Seiya, que salió para Netflix, poner al hermano de Gael García Bernal a suplir la voz de Jesús Barrero, que ok, no puedes tener a Jesús Barrero porque falleció, pero en lugar de buscar una voz parecida, pones a un tipo que es conocido de nada, que no sabe actuar, solamente porque se apellida García Bernal. Y fue un desastre. Y de hecho los números lo demuestran, porque realmente la película fue un completo desastre en Latinoamérica. Exactamente, fue un completo desastre en Latinoamérica y fue desde el preview cuando salió esa voz. Cuando salió esa voz todo el mundo dijo, yo no voy a ver esta porquería, Seiya suena horrible. Sí, son de esas decisiones que a veces hacen las empresas que no se terminan de entender por qué las hacen. Sí, exacto. Por ejemplo, cosas como lo que ocurrió ahorita con Sailor Moon Crystal, que fue un redoblaje de la serie. Afortunadamente, digamos que respetaron mucho algunas voces antiguas de la historia, pero, por ejemplo, a la actriz que hacía la voz de Luna, no le dieron el papel.
y se lo quitaron simplemente porque un día no pudo presentarse a grabar y ya Cristina Hernández tomó la decisión de agarrar a otra persona y quitarle su papel de Luna. Y trataron de compensarlo ahorita con las películas dándole el papel de la reina Nehelenia, que originalmente era de su hermana. Sí, esa clase de cosas. Pero ahora, salgamos del tema del doblaje, nada más, y porque se supone que esto era sobre cómo nos conocíamos, pero bueno, nos conocimos a través de la Radio Z justamente por tu programa. Esto estamos hablando de tal vez hace 15, 14, 13 años, tuviste tu programa varios años. En ese entonces y en el foro eras conocida como Nami, y así te ubico también, pero no te llamo así, porque aparte principalmente por esos tiempos, Nami, al ser una de las protagonistas de One Piece, era un poco común. Y por lo tanto, en ese entonces, mi novia también era conocida como Nami. De hecho, tengo una anécdota sobre eso y es que mucha gente me confundían con tu novia precisamente por lo mismo. Y dos, yo me acuerdo que una vez incluso mi perfil, por un error del sistema, se vinculaba con el de ella. Entonces tú le picabas a mi perfil para dejarme como esos mensajitos que uno dejaba en los muros de las personas, pero en vez de ir a mi perfil, se vinculaba al de ella. Y yo luego veía en DZ o fuera de Z que alguien decía, Nami tal cosa, y alguien preguntaba, ¿la colombiana o la ex de Master? Sí. Literal, siempre era así, tal cual. Pero bueno, sí, de ahí nos conocemos, de ahí también conoces a Gary, nuestro invitado del episodio 10, con el cual te vas a ir a beber mañana por tu cumpleaños. Así es, mañana. Bueno, antes de empezar, Andrea, me contaste, también fuera de grabación y todo, que tú trabajaste con tu tío chef en Palm Beach. Y eso me recordó a una anécdota con mi familia. De una vez, una parte de mi familia, que es muy, muy católica, me preguntó si yo rezaba antes de comer. Y le respondí, no, bueno, solo cuando cocina mi mamá. Ok, eso era chiste malo, ¿verdad? Estuvo buenísimo. Hay que darle puntos, sí estuvo bueno. Por fin un buen chiste. ¡Bravo! Ok. No esperaba tan buena reacción. He fallado con mi tarea de hacer los chistes peor cada programa. Nuestra primera pregunta viene por parte de Daniel Mansor de Valparaíso. Y él pregunta, ¿consideras que las funas por redes sociales son un instrumento válido para impartir justicia? Y antes que nada voy a explicarle a la gente qué es una funa, porque es un término muy coloquial y tal vez hasta muy chileno, pero que ya toda Latinoamérica lo entiende. Funa es cuando... Una cancelación. En México decimos quemar, es quemar públicamente a alguien por algo que hizo. Entonces la pregunta es si es una buena forma de impartición de justicia o es un buen instrumento de impartición de justicia el andar culpando o aireando algo personal de alguien en redes sociales. No sé, ¿tú qué opinas, Andrea? Bueno, pues primero que todo, yo no estoy muy a favor de la cultura de cancelación o como tal de la funa, porque primero que todo, yo siento que es como volver algo demasiado arcaico. Realmente siento que es como si regresáramos a la época de las brujas, de la quema de brujas, donde el más mínimo detalle se presta para condenar a esa persona. Y no solamente eso, sino que me parece que en un sentido es muy grave porque por un lado no hay como esa oportunidad de dejar a la otra persona explicarse o dar como su punto de vista, sino simplemente, ¿cuál brujas vamos a quemarlo? Vamos a incinerarlo y acabar con el problema sin dejar como espacio una justificación o una reivindicación. Entonces, pues yo realmente no lo considero más como un fallo, porque realmente nos estamos metiendo como en un debate de qué es lo moralmente correcto y hasta qué punto de vista mi punto es más válido que el del otro.
y cuáles vendrían siendo como la verdad absoluta de las cosas. Entonces, yo como tal no creo que imparta una justicia, siento que más que nada se pone como en una suerte de la víctima volviéndose el victimario, ¿no? Porque entonces no da cabida a nada y a mí por lo menos me molesta mucho frases como prefiero creerle a una mentirosa, porque entonces ya se está dando como tal un mensaje directo y fuerte de que existe como tal un agresor sin siquiera como darle esa oportunidad, y sobre todo que me molesta mucho que si al final de cuentas la persona resultó ser inocente, como que no hay consecuencias hacia la persona que puso la denuncia. Ni redención para la persona que fue culpada. O sea, todo lo que ya perdió, ya lo perdió. Y no solamente eso, sino que me parece que entramos también como a una nueva inquisición en el que ya empieza a haber también una autocensura. Realmente tú empiezas a concientizarte demasiado de que lo que estás diciendo puede ofender. Y el problema es que en el momento de esta ofensa ya no se invita como tal a un debate, sino que directamente condenas a esa persona e incluso puedes llegar a instancias en las que les haces perder su trabajo, les haces perder su estilo de vida y literalmente lo cancelas de todo. Y eso también me molesta mucho porque es un poder que lejos de ayudar a cambiar el mundo, ayuda a perjudicarlo. Realmente no nos vamos contra grandes corporaciones o gente de poder, sino realmente es como gente pequeña atizándole a otra gente pequeña. Yo estoy de acuerdo tal cual con lo que mencionas. De hecho, solamente aclarar, porque mucha gente puede llegar a confundir lo que hoy en día está pasando en redes sociales o aglomerarlo con, en general, que hayan juicios morales. Los juicios morales, a pesar de que yo no estoy muy de acuerdo porque soy una persona inmoral, sí sirven. Por ejemplo, que la gente no tire basura en la calle, ¿no? Tendríamos dos opciones. Bueno, tendríamos tres opciones. Uno, que no fuera ilegal. Dos, que tuviéramos cámaras en todos lados, filmando absolutamente todos lados para cachar cada vez que alguien tire basura en la calle. O tres, que la misma gente se autorregule de esta forma, ¿no? O sea, mucha gente no tira basura en la calle, no porque no lo haría si nadie lo ve, sino justamente para no ser juzgado socialmente. Entonces, hay ocasiones donde el juicio social, más que moral, no es eso, es el juicio social, ayuda pues a crear una mejor sociedad que no requiere tener un control ridículo sobre cada uno de los seres humanos. Pero esto no es lo que está pasando aquí, porque aquí estamos hablando de cosas que ni siquiera sabemos si son crímenes. Se le está inculpando a gente de cosas que aún no han pasado un proceso alguno, no se sabe si realmente lo hizo. O sea, este sería el homólogo de que yo fuera a internet y diga, yo vi a Jason Momoa tirando basura en la calle y todo el mundo me lo crea, y ahora Jason Momoa es un asqueroso que tira basura en la calle, cuando realmente Jason Momoa ni siquiera, nunca nos topamos. Exacto, justamente a eso voy, y es que con toda esta cultura de cancelación y de funas, ya cambiamos completamente el chip y ya no se... Inocente hasta probado culpable. Sino todo lo contrario, tú eres culpable hasta que tú pruebes tu inocencia. Y me parece que es algo injusto, porque entonces volvemos como a esa época del oscurantismo, solo que un poco más romantizado, porque literalmente, vuelvo al ejemplo, es una cacería de brujas. Es incluso ridículo, porque a ver, me violaste hace 22 años. ¿Y cómo pruebo que no te violé hace 22 años? O sea, de por sí los negativos no son comprobables. Si lo sabré yo, que soy ateo, ¿no? O sea, no te puedo comprobar que Dios no existe. Es imposible. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, algún creyente dice, pruébame que Dios no existe. Pues yo le tengo que decir, pues pruébame que el unicornio rosa no existe, que el monstruo pastafariano no existe, o que la rana trovadora que canta en el Amazonas no existe. O sea, yo me puedo inventar lo que yo quiera y nadie puede probar un negativo. Además de eso también, a ver, las leyes se terminaron haciendo como son por algo está la presunción de inocencia y por algo también los crímenes prescriben. Pero puedo entender que
haya una cancelación por una cuestión muy grave, de la cual hay muchísimos indicios de que sí es así, pero lo que no puedo llegar a entender es que haya cancelaciones porque alguien hace 10 años hizo un chiste gordofóbico. Un tweet. Sí, un tweet con un chiste gordofóbico. Como lo que le pasó a James Gunn. James Gunn hace un mal chiste sobre bebés y lo corren de Disney. Exacto, y es que ese es el problema principal que yo tengo, porque uno, no te dan un espacio a una redención, y dos, te juzgan por cosas que tú dijiste hace 10, 15, 20 años, y es que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, sí, digamos, X persona pudo ser de extrema radical derecha y de repente creer en el neoliberalismo, y no por eso tenemos que condenarlo, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, y justamente a eso me refiero, que la funa como tal evita lo que se desarrolla generalmente, que sería el triunfo del debate. Sí, no, y además que también se está juzgando con ojos actuales cosas que pasaron en una época en la que la gente tampoco tenía tanta conciencia y que toda la sociedad tenía ese pensamiento. Exacto. Exacto. El humor no puede ser el mismo, no es el mismo. Los chistes de nuestros papás no son los de nosotros, y igual una palabra que estaba bien hace 10 años, hoy no está bien, pero hace 10 años sí estaba bien. Entonces no puedes juzgar a alguien porque hace 10 años dijo retarded, ¿no? Exacto. Y justamente a eso es a lo que voy, que, o sea, se ha creado tanto como una moralidad ética, que realmente ya no hablamos, por ejemplo, del sueño orwelliano del gran hermano, del Big Brother que todo lo vigila, sino que ahora estamos en una figura que se llama la Little People. Gente pequeñita que está juzgando y que todo lo que haces o todo lo que dices te lo está juzgando en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el problema es que las redes sociales están al alcance de cualquiera. Porque aparte eso les da el poder. Escuché un concepto que me dio mucha risa de una tipa que fue funada, una tipa de izquierda progresiva, por cierto. O sea, para decirles un tema de que tiene todo un ensayo de video, de esos de como una hora, diciendo de por qué Pocahontas es apropiación cultural. O sea, esa clase de progresismo. La tipa es inteligente a pesar de que no esté de acuerdo con sus ideas. Y la tipa fue funada porque dijo... No le gustó Raya The Last Dragon porque ya era hora de dejar de estarle copiando cosas a Avatar, ¿no? A Avatar, el último maestro aire. Y esto se tomó como un tuit asiafóbico. Es decir, que ella estaba diciendo que dos cosas, solo por ser asiáticas, eran iguales. Y que esto era una falta de respeto hacia la cultura asiática. Esto no estoy exagerando ni tantito. No podría ni siquiera comunicarles cómo esto agarró como bola de nieve. Ella solo puso este tuit, no dijo nada más. Solo dijo eso. Y madres, tweet y de repente el titular o los tweets eran sobre, resulta que Lindsay Ellis odia a los chinos, es xenofóbica. No, y aparte de eso, la prensa no es estúpida y aprovecha porque justamente ocurre en un momento cultural en el cual hay ataques asiáticos dentro de los Estados Unidos. Y esto crea un clickbait y todo, y en cuestión de 2-3 horas, o sea, esto lo escribió Lindsay Ellis antes de irse a dormir, para cuando despertó, era la persona más odiada de todo el país, de toda América. Literal, te acaba de pasar lo que me pasó a mí. Bueno, mañana voy a ir a salir a beber con Gary. Vamos a ir a Chinatown a un karaoke. Entonces, cuando me pregunta, yo le digo, no, es que vamos en plan de un karaoke. Y el chino me había dicho que había ido allá. Y entonces me dice, a ver, tú estás diciendo que el chino, por ser chino, tiene que saber del karaoke y tiene que haber estado allá presente y asumes que ya estuvo ahí. Y va el chino y me dice, oye, ¿tú por qué le estás diciendo a Gary que yo, por ser chino, tengo que saber la vaina del karaoke? Es real. Que obviamente Gary lo hace por castrar, ¿no? Pero bueno, o sea, vaya, estas pendejadas son reales, ¿no? Ayer agarra a mi papá y me dice, ay, ¿te gusta Samsung porque es chino? Y le digo, es surcoreano. Y me dice, es lo mismo.
O sea, vaya, para dar una idea, o sea, pero no los odia, solamente es ignorancia típica de alguien que tiene 64 años. E igual, esta tipa que es súper progresista, obviamente no odia a los asiáticos, solamente dijo algo que aparte es verdad. Ryan the Last Dragon sí sigue cierta tendencia que viene a través del éxito de Avatar, que yo argumento que es la mejor caricatura de la historia, caricatura gringa, sin contar animes, la mejor caricatura de la historia. Sí, sí, sí. Y una de las mejores historias de la historia. Obviamente todo el mundo está tratando de copiarle el estilo y todo eso, no tiene nada, solamente dijo la tipa, pues ok, es otro más de estas, ¿no? No me encantó y huevos. Y ella hizo 1 hora de defensa, pero defensa inteligente, donde no se justifica, sino empieza a hablar justamente de esta cultura de cancelación y habla del concepto de el villano del día, que hoy en día, para la gente que ha sido reprimida o que siente que ha sido reprimida de alguna forma, necesita todos los días poder tener un villano al cual tirarle mierda para poder lidiar con este enojo que tiene almacenado. Y lo que yo le comenté a esta tipa en su canal de YouTube, que no me leyó, la tipa tiene millones de seguidores, pero entonces fue de, ¿estás consciente que este enojo que todos tienen es alimentado por gente como tú, que les hace creer que tienen de qué estar enojados? Exactamente, y justamente eso te iba a decir porque me parece que es pertinente y va acorde con todo el tema boom que ha sido el tema de las Karen aquí en Estados Unidos. Sí. Por si alguien ubica que es una Karen, porque Karen en Latinoamérica es la dueña de un gato, pero en Estados Unidos significa otra cosa. En Estados Unidos es la tipa que dice, quiero hablar con el gerente. De hecho, a mí me molestan mucho con que yo soy una Karen, porque físicamente parezco una Karen y aparte de eso, casualmente siempre me salgo con la mía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me pasaron es que justamente esa semana terminé con una tablet gratis cortesía de Amazon. Porque se me salió mi Karen interno, resulta que pedí la tablet, cuando me la trajeron me la dejaron tirada afuera de la casa, nunca me llamaron, nunca tocaron el timbre. Yo me vine a dar cuenta 40 minutos después. Y bueno, el paquete apareció, pero dije, no, yo no me voy a quedar así. No, sí está súper Karen. O sea, tienes tu tablet, todo salió bien y aún así decidiste, no, la voy a armar de pedo. La voy a armar de pedo porque no me parece que si yo tengo unas instrucciones, no me hayan llamado y aparte yo vivo sobre una vía principal, cualquiera se la pudo haber robado. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hubiera pasado si me la hubieran robado? Pero no lo hicieron. No pasó. Y a pesar de todo que no pasó, Amazon me pidió disculpas y me mandó otra tablet gratis. Por supuesto. Porque si eres una... O sea, eso sí es entitlement de primer mundo 100%. Exacto. 100%. O sea, sí. Eso es ser una cara. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Esta es de Eduardo Santos, de Alvarado, Veracruz, que pregunta, ¿por qué a las mujeres les gusta el yaoi y el fanservice gay? Voy también a aclarar esto, porque gente que no está en el mundo friki no tiene la menor idea de qué acabo de decir. Nada, ¿no? O sea, incluso si entienden la pregunta, no les haría sentido y de inicio no entienden la pregunta. El yaoi es cuando existe ficción de dibujos, usualmente, o sea, anime, generalmente manga, aunque no necesariamente, entre dos hombres. En otras palabras, es ficción gay. Homoerótico. Ajá, porque a las mujeres les gusta el yaoi y el fanservice gay. Fanservice es cuando en un anime, o no necesariamente, porque incluso series gringas hacen esto de vez en cuando muestran como si fuera a pasar algo entre dos personajes solamente porque es algo que emocionaría a los fans, a pesar de que es algo que nunca va a suceder. Exacto, que te lo insinúan, como por ejemplo lo que acaba de pasar en la serie de Loki, que todo el mundo perdió la cabeza. Ajá, exacto. Me perdonarán si estoy dando un spoiler para los que no lo han visto, que está hablando con Sibyl y ella coge y le dice como, tú siendo un príncipe tan encantador,
me imagino que has tenido muchas princesas. Y él le da una sonrisa medio pícara y dice, ¿y príncipes? Y él responde audazmente, un poco de ambos. Y mucha gente hizo... No sé si eso le llamaría fanservice gay. Eso en dado caso es como, no sé, una referencia a que le aplaudan que es personaje bisexual. Sí, pero también inmediatamente hay un imaginario porque entonces a la gente que le gusta el fanservice va a pensar en Thor. Para mí fanservice sería cuando Thor carga a Loki. También. Para darle otro ejemplo a la gente sería, por ejemplo, en Naruto ocurrió, es el claro ejemplo, que el autor se enteró que a la gente le gustaba la idea de Naruto y Sasuke juntos y los hizo besarse en una escena. A pesar de que ellos dos no son gays, nunca nada iba a pasar entre ellos, ni nunca nada pasó entre ellos. Se besaron por accidente. Eso es fanservice gay. Entonces, bueno, eso ya expliqué las palabras. Ahora, personas y mujeres no frikis van a decir, ¿de qué hablas? A mí no me gustan los gays. A mí no me gusta ver a gays besándose ni teniendo nada. Bueno, señorita, usted no es del mundo friki. Pero en el mundo friki, a las mujeres les encanta ver a los hombres tocarse. Bueno, en lo personal, pues es una muy buena pregunta que realmente yo no había contemplado ni pensado anteriormente. Y bueno, llegué de pronto a la conclusión de que en parte, sobre todo, es porque, digamos, los protagonistas de estas series yaoi, digamos que no tienen como tal una masculinidad frágil. Es verdad. Suelen ser muy femeninos. Exactamente, pueden llegar a ser muy femeninos y muy conectados como a su parte sentimental. Entonces, ahí difieren mucho, por ejemplo, con... No son machitos. Exactamente, no hay como ese machito, sino que ellos simplemente pueden expresar sus sentimientos, si quieren llorar, si quieren gritar te amo, no hay quien los juzgue. Y de hecho, en cierta manera, hay como una idealización de los roles como tal que hay en las historias. Entonces hay dos roles principales, que es el del seme, que es el que da, y uke, que es el que recibe. Normalmente el uke está más relacionado con la figura femenina. El seme es el soplanucas y el uke es el muerde almohadas. Tal cual. Entonces el uke está más relacionado con la parte femenina y el seme es como el ideal de hombre que buscan romantizar las mujeres. Entonces es un tipo que está muy seguro de su masculinidad y por lo mismo no le importa llorar, no le importa sufrir, no le importa expresar sus celos o expresar las emociones que tiene al instante. Entonces yo creo que en parte sería un poco por eso y eso hace que se sobreexplote, como bien dices, todo este tema del fanservice porque justamente juega con el imaginario cuando no son parejas oficiales. De ahí que tengas series en las que simplemente dos personajes se miraron mal y ya hay alguien que los está chipeando. Sí, o por ejemplo, para dar un caso fuerte de este imaginario, Prince of Tennis, que es un anime que yo me vi bastante, creo que me vi como la mitad del anime, y eso es mucho decir porque es un anime larguísimo, que es un anime pues de tenis. No hay relaciones, nunca hay nada de relaciones, pero todos los protagonistas son hombres. Todos son flaquitos, de facciones finas. Y aunque es un anime de poderes, porque literalmente cada uno tiene como un superpoder para jugar tenis y todo, y no hay realmente relaciones románticas, está hecho para que a los hombres les gusten los poderes y a las mujeres les guste para imaginarse a cualquier pareja que puedas crear entre los 20 protagonistas y sus diferentes personalidades, ¿no? O sea, si eres una mujer friki y tienes un ideal de pareja gay, la encuentras en Prince of Tennis. La puedes formular. Puedes poner los 20 nombres en una bolsita, coger todos al azar y ya tienes una pareja y es canónica. Sí. Yo realmente tampoco sé mucho por qué, pero yo siento que no se aleja mucho de lo que dices. Para empezar, de que no son típicamente masculinos. Pero de pronto, si le gusta el K-pop, no es tanto como hombres afeminados, sino más por el tema del fanservice. Porque en la industria coreana, ellos se dieron cuenta que realmente a las fans en general, o sea, obviamente hay sus excepciones, pero digamos cuando hay una fan en general,
les venden mucho ese concepto, sobre todo pues yo hablo desde el concepto idol, porque son hombres que no les permiten tener novias, no les permiten tener una vida privada, son completamente públicos y les gusta jugar con ese imaginario de que como no tienen pareja, como no esto, entonces se dan entre ellos mismos. Entonces te echan las presentaciones y todo eso, pues echan mano. Hay un video muy famoso, pueden buscarlo en YouTube, se llama Jisung reacciona a fanfictions. Jisung es un cantante de la banda Super Junior y de hecho él reacciona a los fanfics yaoi que escriben sobre él y él empieza como o sea, ¿por qué escriben estas cosas? A mí me gustan son las mujeres. Habiendo tantas cantantes bonitas, ¿por qué me emparejan con mi compañero? Yo siempre me hice la pregunta de por qué, a ver, vamos primero a aclarar un término, a estas chicas que están sumamente fascinadas con el yaoi y el fanservice gay, se les llama fujoshis. Fujoshi, sí. Fujoshis, gracias. Y yo siempre me hice la pregunta de por qué las fujoshis tienen esta fascinación, esta obsesión con lo gay, al punto de que empiezan a shippear a personas y a personajes que se sabe que son heteros, ¿no? Me llamó siempre mucho la atención. Y el mundo Fujoshi es enorme, o sea, para alguien que tal vez lo está escuchando por primera vez no puede ni empezar a imaginarse. Hay fantasías Fujoshis de lo que quieran. South Park dedica un episodio entero porque se enteraron los autores que dos personajes eran shippeados. Ship, otra vez, ship es otra palabra friki que quiere decir que en tu imaginario emparejas a dos personas, ¿no? Entonces que shippeaban a dos personajes no protagonistas de South Park. Y entonces hicieron un episodio donde estos dos personajes de South Park se encuentran fanart de ellos y terminan andando solamente porque sienten, o sea, ok, si ellas dicen que deberíamos andar, pues tal vez sí. Y a la fecha son canon. O sea, ni siquiera son gays, pero andan juntos porque es lo que quieren las fuyoshis. Exacto, y aparte pues el espectro como tal del yaoi es tan amplio que permite que los temas sean completamente abiertos y vemos cosas que incluso al día de hoy podrían ser funadas. Por ejemplo, hay una serie muy famosa que se llama Junjo Romántica, en el cual la pareja principal, literalmente el protagonista, fue violado y casi que convertido a la fuerza en homosexual, y aún así pues muchas suspiran y dicen, wow, esta es una gran relación. Bueno, el tema de las relaciones tóxicas y la romantización de la toxicidad que estamos teniendo es tema para otro podcast. Sí. Exacto. Pero sí, el mundo Fuyoshi es increíble. O sea, Yuri on Ice fue como el anime, no escuchaba de otra cosa durante como un año, y es un anime de patinadores hombres. Exacto, y fue famoso e incluso hubo bastante controversia en un capítulo en el que mostraron un frame en el que se abrazaron, pero no se supo si se besaron o no. Sí, porque cabe aclarar que per se no hay ninguna pareja entre hombres ahí, ¿no? O sea, es puro fanservice. Exactamente. Y te queda como esa duda de verdad, de esta serie es de verdad de romance homosexual o solamente es algo como que están insinuando. O sea, ¿qué significa Yuri on Ice? Aparte que es chistoso porque Yuri es el término que se refiere para lesbianas. Para lesbianas, entonces mucha gente entra con el término de Yuri on Ice, eso es de lesbianas, y es todo lo opuesto. O sea, Yuri, para explicar a la gente, igual Yuri es la versión yaoi, pero de mujeres. Exactamente. Entonces es como un juego de palabras bastante gracioso, y conozco amigos que de verdad cayeron en el título y quedaron como... Ok, lo sigo viendo porque la historia es buena, pero odio el fanservice. Digo, para regresar hacia la pregunta que no la vamos a poder contestar de por qué a las mujeres, en este caso frikis, ¿no? Así les gusta el yaoi y el fanservice gay, realmente no, o sea, creo que está difícil llegar a una conclusión, pero sí puedo decir que en nuestra cultura occidental existe algo ligeramente parecido que es el bromance. Y a la gente de este lado sí le gusta la cultura del bromance, ¿sabes? O sea, sin entrar en el shippeo yaoi de Loki y Thor, por ejemplo,
hay dentro del mismo mundo Marvel, a mucha gente le gustaba el bromance entre el Capitán América y Tony Stark, sin que se los imaginaran cogiendo o besándose, o el Capitán y Bucky. Exacto, e incluso cuando te vas ya hacia los cómics, vienen a manejar como temas un poco canónicos del bromance, por ejemplo, Spider-Man con Deadpool. Porque, bueno, que Deadpool sí le tira el perro a Spider-Man, es un sí, poquito más sí allá. es cierto, pero pues también Muy es un allá. poco ese juego de bromance. Porque Deadpool sí se quiere coger a Spider-Man. Sí se quiere coger, pero obviamente Spider-Man es muy heterosexual para dejarse coger por Deadpool. Sí, pero Deadpool sí le anda ahí tirando el calzón todo el tiempo. Pero sí, para darle un poco a la idea a la gente de el por qué, pues bueno, tal vez tampoco sabemos la razón del bromance, pero lo que sea que despierta este bromance entre personajes en Occidente, yo creo que podría ser una forma de linkear a por qué el yaoi y el fanservice gay es algo que le gusta mucho a las mujeres que son fans de la ficción oriental. Exacto, o sea, aquí literalmente podemos poner en práctica el famoso meme de no preguntes, solo gózalo. Exacto. Vámonos con la siguiente pregunta. Daniel Maines, de Puebla, pregunta: ¿qué tipo de Pokémon serías y por qué? Me encanta el por qué, o sea, porque es como de, la pregunta es tan insulsa, pero todavía dice un por qué, así como de, pues yo como soy escorpión con ascendente en Cáncer, considero que mi tipo de Pokémon debería... Pues no, güey. No tengo un porqué. Yo sería hielo, güey, porque me mama el hielo y toda mi vida me ha mamado el hielo. Pero soy Master Blizzard y obviamente sería hielo y no tengo más razón, güey. ¿Ya? Bueno, en mi caso, yo diría que de pronto el tipo Hada. Me parece que fue como una jugada muy buena por parte de la franquicia porque el tipo Hada, uno, está muy roto y dos, como que les ayudó a darle una reivindicación a muchos Pokémones que eran del tipo normal. Fue retroactivo, así es. Para explicarle a algunos, Pokémon existió 20 años, no estoy exagerando y probablemente me estoy quedando corto, tal vez fueron más, 20 años antes de que se inventara un nuevo tipo, que fue el tipo Hada. Nace el tipo Hada, que lo hacen mucho para poder nerfear a Fantasma principalmente. Y a Dragón también. Y a Dragón, perdón, más a Dragón que a Fantasma, pero para nerfear, nerfear es un término friki. Nerfear es cuando dentro del canon de una ficción algo muy poderoso, entonces lo nerfeas, que quiere decir que le bajas sus capacidades. Por ejemplo, si en un videojuego actualizas el videojuego y de repente cierto personaje ya no es tan poderoso, eso quiere decir que lo nerfeaste. ¿Ah? En un juego de peleas, por ejemplo. Bueno, pues en este caso, Pokémon, que es un juego de peleas, nerfearon a los dragones y a los fantasmas al crear este nuevo tipo que es Hada. Y no tuvieron que crear muchos Pokémon Hada nuevos para poder igualar las cosas, sino que pudieron retroactivamente llamarle tipo Hada a muchos Pokémon que eran conocidos como tipo normal. Exacto. Creo que uno de los ejemplos más notorios fue con Jigglypuff. La que cantaba y hace dormir. Exacto. Creo que es uno de los Pokémon más famosos. De hecho, me encanta este personaje porque es como que todo el tiempo se cree la protagonista cuando evidentemente no lo es. Y como que quiere figurar en todo y... O sea, por eso es que me gusta mucho el tipo Hada, porque es como darle esa oportunidad a Pokémones que perfectamente pudieron caer en el olvido precisamente por su falta de atributos. Porque normal jamás ha destacado. Exacto. Tú, Clau, ¿qué tipo de Pokémon eres? Esta pregunta es demasiado friki para mí. Lo sé, por eso me reí. Pero puedes buscar qué tipo de Pokémon hay. No hay tantos, son como 12, creo. Es agua, fuego, planta, bicho. Tal vez te gusta bicho. De pronto ella es del tipo siniestro. Está Dark, o sea, siniestro. Siniestro y acero son los dos que se habían inventado. Pero esos se inventaron como a los 3, 4 años después del inicio de la franquicia. No fue tan después. Psíquico, hielo, pelea, normal, volador, dragón. Eléctrico, fantasma, creo que ahora sí ya Hay un tipo dragón. Dragón, eres una dragona. Listo, dragón. No sé si quieres estar ahí, pero esa. Eres una dragona. Como la de Shrek. De hecho, ahí me da mucha gracia el famoso chiste de Pokémon,
que Charizard se ve como un dragón, luce como un dragón, pero es todo menos un dragón. Sí. Es que ya lo tiene ocupado por volador y fuego, entonces no le pueden dar un tercer tipo que sea dragón, lo cual es bastante estúpido. Y si tenemos una palmera que sí es dragón. Porque de hecho todos los dragones son voladores. O sea, por default todos los dragones son voladores. Y claro, tenemos a... Ay, se me fue el nombre de la... ¿Executor, no es? Executor. No, Executor creo que es antes de evolucionar. Pero sí, ese güey que evolucionado es dragón planta. Porque tenía que haber un dragón planta a la de puta huevo, ¿no? Pues bueno, esta fue una pregunta sencilla. Y de paso, si alguien no sabía nada de Pokémon, se llevó un poquito de teoría de Pokémon. Vámonos con la última pregunta, que es la que yo me invento para el invitado. Bueno, hablamos mucho de anécdotas que tenías con locutores fuera de grabación, o sea, bueno, con locutores de doblaje. Por lo tanto, se me ocurría preguntarte, como alguien que viene de Latinoamérica, aparte, cabe aclarar, ¿qué opinas del doblaje forzado de las cosas? Por dar un ejemplo, hoy en día si tú ves cable en las tardes, ya no puedes encontrar Big Bang Theory en inglés con subtítulos. Ya se decidió que siempre estuviera doblado. Y en España, por ejemplo, es principalmente una fuerza muy grande el hecho de que se mantenga el doblaje. Y pues obviamente hay gente purista que dice esto es una tontería, yo quiero ver todo en el idioma original, pero para el mundo del doblaje es como una gran noticia. Bueno, pues a ver, primero partamos de lo básico. El doblaje como tal es el hecho de tú localizar algo que es externo a ti, a tu propia cultura. Entonces, realmente es hacer que cosas que ocurren, por ejemplo, de series americanas, las puedas naturalizar y traerlas a tu propio contexto y a tu propia realidad. Entonces, yo creo que es un tema un poco complicado. Tengo entendido que hace poco se aprobó una ley en México justamente que, digamos que prohíbe un poco el doblaje, que solamente se pueden pasar películas en cine dobladas cuando son infantiles. ¿Me corregirás? Si estoy... No estoy seguro, pero sí escuché una noticia de eso, sí. Y justamente hubo como bastante polémica en tanto al gremio del doblaje porque sinceramente todos hemos crecido escuchando doblaje. Es más, el doblaje ha sido tan importante en Latinoamérica que nos ha traído horrores garrafales en el habla. Un ejemplo es la palabra parquear. La palabra parquear no existe, tienes que decir es me estoy estacionando, estacionar. Pero la palabra parquear nació precisamente de un anglosanismo de la palabra parking y se quedó en el español por medio del doblaje y es un error que tú encuentras en toda Latinoamérica. Bueno, realmente, en México no. Acá no. Bueno, de pronto en Colombia sí es bastante fuerte y bastante marcado y vino justamente por culpa del doblaje. Entonces, por un lado, digamos, estoy en desacuerdo porque a ti como usuario deberían dejarte elegir si tú quieres consumir un producto en tu idioma o de plano consumirlo con subtítulos. Entonces no es como que te deban forzar, a mí no me parece. Y el problema con la localización es que evidentemente muchas veces te pierden muchas cosas en la traducción. Exacto. Es el principal tema. Yo quisiera marcar como dos diferencias entre el doblaje. Porque una cosa es el doblaje de algo animado. En algo animado casi hasta ni me gusta llamarlo doblaje. O sea, obviamente es doblaje, porque de ahí es donde todos los actores de doblaje que hemos hablado tienen que ver con eso, con cosas animadas. Pero ahí lo único que estás haciendo es quitando el audio original y poniendo tu audio, por decirlo así. Pero no hay un actor que realmente estaba hablando en la pantalla. O sea, el güey que hizo la voz de Mufasa, por más que sea un chingón, que es James Earl Jones, el mismo que hizo la voz de Darth Vader, no se vistió de león y estaba diciendo ahí, Simba, ¿no? No, o sea, no era él. Entonces, no doblaste a James Earl Jones. Simplemente nunca pusiste el audio gringo y pusiste el audio latinoamericano con la voz de Mufasa, que es diferente a cuando en una película
estás doblando y ahí sí estás poniendo sobre la voz de Bruce Willis a un actor, Ujú. ¿no? Yo, por ejemplo, al que siempre reconozco es a Mario Castañeda, a Goku. Goku es la voz de Ross en Friends, es la voz de hecho de Bruce Willis. Entonces, me topo a Mario Castañeda en todos benditos lados. Y yo la verdad lo escucho y digo, ese es Goku. Sí, literalmente, yo me acuerdo cuando lo entrevisté, él justamente me dio una anécdota sobre eso y me decía, no, cuando yo llego a la casa lo primero que hago es poner Netflix con subtítulos, porque ya estoy cansado de escuchar mi voz en todo lado. Ya estoy harto de escucharme hablando y es como, al menos quiero descansar un poco cuando estoy en mi casa. Que eso recuerda a la anécdota que contaste de René García. Literal. Ajá, si quieres la menciono como sea, porque fue en la radio de Z, donde por cierto, René García me mandó un saludo, ya lo tengo guardado. René García es la voz de Vegeta, entonces pedí que me mandara un saludo y me mandó saludo en voz de Vegeta, así de Alberto, sabandija. Casi. Y la anécdota que cuentas, que me acuerdo muy bien, que fue cuando le preguntan si se quedaba con algo de sus personajes, y dijo, sí, claro, la otra vez llegó el lechero y le dijo, dame la leche, insecto. Exactamente, entonces él decía mucho eso, que para él era difícil y decía, aparte seamos honestos, todo el mundo pone Netflix para tirar, entonces para mí es muy jodido tirar escuchándome de fondo. Eso se relaciona un poco con lo que yo iba a decir. Coincido con lo que dijeron los dos. Primero, los doblajes en la animación. Es como, a mí me cuesta mucho ver animación en el idioma original. Es como ya tengo demasiado arraigado el hecho de que la animación está en doblaje. Es una cuestión personal mía, ¿no? Pero en las series pasa que series, películas y demás es algo muy personal. Coincido con lo que decían a mí de que no te pueden sacar la opción de verlo como se te cante, pero también me pasa que depende mucho de qué es lo que estoy viendo. Me gusta o verlo subtitulado o verlo doblado, porque si me interesa realmente lo que estoy viendo, me gusta verlo en su idioma original porque lo que tiene es la conexión de la voz con la verdadera interpretación que le está dando el actor. Uh-huh. Entonces te ayuda a meterte mucho más en la historia que si estuviera doblado. Por más que haya dobladores que son muy buenos, se nota como esa desconexión. Pero a veces me gusta agarrar, ponerme una serie o una película para hacer otra cosa, Ajá. no sé, limpiar, jugar o lo que sea. Prefiero tenerla doblada, aunque el doblaje no sea súper bueno, que tener que estar pendiente de leer De los subtítulos o de entender lo que están diciendo. o de entender lo que está diciendo exactamente. En caso de que tú hables el idioma que están actuando. Exactamente. O sea, a Clau le gusta doblada. Tal cual. Y de hecho es un experimento que yo los invito a que hagan. Por ejemplo, en Netflix o Disney Plus te dan la opción de escuchar los diferentes doblajes de una serie y te vas a dar cuenta Yo lo hago. cómo es Lo el hago trabajo. muchísimo. Y por lo menos a mí me mata de la risa ver Loki en japonés. Yo lo hice, bueno, pero yo no lo hice con... bueno, ¿sabes qué? También lo he hecho con Loki, pero justamente porque de repente hay ciertas cosas que dicen que digo, a ver, me da curiosidad cómo lo dijeron en español. Eso es lo que me llama así de cómo dirías esto en español. Y nada más por eso lo hago. Pero, por ejemplo, yo me vi toda la serie de Star contra las fuerzas del mal en inglés, porque el doblaje en español no es que no me gustara, pero vi los dos y los dos me gustaron, pero dije, me gustó más en inglés. Entonces me la quedo en inglés. Pero a cada rato la veía en español o en otro idioma, de repente en alemán, solamente para saber con qué entonación lo habían hecho. Exactamente, y te llevas muchas sorpresas de que... Sí, de repente donde en uno grita, en el otro no grita. Exacto, cambia completamente la interpretación. De hecho, con los actores de doblaje con el que más relación he tenido es con Carlos II, la voz de Woody y de Piccolo, y él me decía que para él fue muy simpático hacer a Alf, porque de hecho él ni siquiera estaba presupuestado para hacerlo. Él en ese entonces vivía en Florida, en Miami, y había regresado a México por cosas del papá. El papá de él es Carlos también II, un gran actor del cine de oro mexicano, y casualmente él iba pasando por las oficinas cuando le dijeron,
mira, es que tenemos un proyecto que se llama ALF, entonces quisiera saber si tú nos puedes prestar tu voz para hacer el demo porque quien lo iba a interpretar nunca llegó. Y tenemos que mandar este demo. Entonces, él cogió y dijo, bueno, pero pues simplemente es por el demo, yo no lo voy a hacer porque pues yo tengo que regresarme a Miami. Y en efecto, terminaron dándole el papel. La productora hizo algo que nunca se hace y es que le soltó las cintas y absolutamente todo el material para que él viera la obra antes de hacer el doblaje. Porque realmente solamente iban a hacerlo en un fin de semana. Todo ALF se grabó en un fin de semana. Al menos las partes de ALF. O sea. Y cabe mencionar, Carlos II es una persona que se toma muchas licencias con sus doblajes. Exactamente. Y justamente a eso es a lo que voy. Que le dio toda una personalidad completamente distinta a ALF. Ajá. Y por eso es que ALF en Latinoamérica fue un triunfo, mientras que en Estados Unidos fue un fracaso. Efectivamente. Los personajes cambian muchísimo. O sea, ustedes miran la serie en ALF y de verdad en inglés no les genera nada, pero la miran en español y les cambia completamente todo. Sí, es uno de los casos. Otro caso es Las locuras del emperador. En Estados Unidos le fue bien, pero la cultura en Latinoamérica alrededor de Las locuras del emperador es otra historia, igual que James de Pokémon y, bueno, el equipo Rocket en general de Pokémon. En paz descanse la actriz de Jessie, que falleció. Pero sí, bueno, Carlos II está el caso de Picoro, cuando Picoro muere en Dragon Ball y le dice a Gohan, te quiero, hijo, ¿no? Y eso se lo inventó absolutamente de la nada. En ningún momento en japonés le dice hijo a Gohan, ni te quiero, ni nada, ¿no? Y Carlos lo argumenta como, pero él lo creó y entonces es su hijo, pero sí, pero te lo inventaste por tus huevos, güey. Exactamente. Y de hecho, hablando de Dragon Ball, la versión en latino es considerada la mejor versión de Dragon Ball, incluso por encima del original. Y hasta Akira Toriyama les dio un reconocimiento por eso. Que esa es, por ejemplo, una de las decisiones más fuertes de dirección de doblaje viene con Goku, ¿no? Goku es un niño durante todo Dragon Ball. Cuando empieza Dragon Ball Z y ya creció y está crecido, en Japón deciden mantener a la misma actriz de doblaje. Entonces la voz de Goku es aniñada, incluso femenina, en japonés. Mientras que en Latinoamérica es la voz de Mario Castañeda, es una voz grave. Masculina, exacto. Sí, y, o sea, ese cambio con respecto a la versión original tiene que haber sido, no sé, o sea, una decisión complicada porque perfectamente pudiste haber hecho lo mismo que Japón, mantener a la misma actriz haciendo la misma voz y ya. Pero yo creo que eso viene de la tropicalización. Lo que hace el doblaje es, lo estoy adoptando para mi país. Tal vez en Japón no tiene ningún problema con un adulto hablando como niño. Luffy es otro ejemplo, ¿no? Pero en México no es igual. En Latinoamérica no va a ser igual. No les va a gustar ver un adulto hablando como niño, entonces le vamos a poner voz de adulto. Y pues bueno, de que fue un éxito, de eso no cabe duda. Exacto, entonces todo eso es como un aglomerado. Y en conclusión, no me parece que sea lo mejor y más efectivo forzar a las personas. Yo creo que de ahí viene un debate mucho más amplio que puedes tratar en otros programas, que es la muerte de la televisión, de los canales de televisión, precisamente por lo mismo, porque no le permiten al usuario escoger realmente cuál es la experiencia que quiere tener. Y digamos que por eso es que los servicios de streaming han ganado tanta fuerza, porque tú tienes el entretenimiento a la carta, tú escoges qué quieres ver, cómo lo quieres ver, a la hora que lo quieres ver, y no estás sujeto a una programación ni a los estándares de esa programación. Sí, pues yo soy purista del lenguaje, yo todo lo veo en el idioma original, generalmente incluso las cosas animadas, porque si existen, principalmente los gringos, a veces sí adaptan la animación a las voces. El caso de Star contra las fuerzas del mal sí fue así. Adaptaron a Star según a la actriz de doblaje en muchos aspectos, y se nota. Por ejemplo, a eso que hablas de el doblaje americano, yo tengo a veces como mis pros y mis contras, porque hay doblajes que hacen muy bien, pero hay doblajes que hacen demasiado mal. Y por ejemplo, los que me conocen saben que yo soy muy fan de JoJo's Bizarre Adventure, y me llamó mucho la atención que en inglés fue uno de los primeros idiomas que ya se dobló la serie de la última temporada, la de Golden Wind. Ajá. Y hay muchas opiniones encontradas, por lo menos a mí me pareció un acierto muy grande, y es que intentaran darle como
un acento americano-italiano a los personajes, teniendo en cuenta que la historia se desarrolla en Italia. Entonces a mí me gustó mucho esa licencia, y a mí en lo personal me encanta el doblaje de JoJo en inglés por lo mismo. Hay muchos memes al respecto. Yo solo he visto la mitad de JoJo, las primeras 3 temporadas. De ahí la verdad es que lo voy a retomar, pero lo dejé. Sí me aburrió mucho Diamond is Unbreakable. Ay, sí, la peor Me serie. aburrió muchísimo. O sea, aguanté 4 episodios y lo tuve que dejar. Pero sí sé que hay muchos memes. Por ejemplo, The World, ¿no? De que en japonés el tipo dice Sawordo en lugar de The World, y en el doblaje en inglés decidieron dejarle esa pronunciación de Sawordo, lo cual me parece una decisión difícil de tomar, pero brillante. Exacto, y yo por lo menos pienso que por eso es que el doblaje de JoJo en inglés ha tenido tan buenas críticas. De hecho, casualmente, me hablo mucho con uno de los que trabajó en ese doblaje, que se llama Ryan Colby. Él le hizo la voz a un personaje secundario muy pequeñito que se llamaba Squalo. De hecho, ahorita otra vez está haciendo pues ahí nombrecito porque hizo también a Loki en la nueva adaptación de Record of Ragnarok, que es una nueva serie que está en Netflix y que ha cogido mucho fama estos últimos días. Sí, que es de todos los héroes legendarios de la historia peleando entre sí, ¿no? No la he Contra visto, los dioses. Pero los dioses, ajá. Muy buena, súper recomendada para los que no se la han visto. Y bueno, él decidió hacer la voz de Loki y me sorprendió mucho las licencias que se tomó para hacer el personaje. Entonces, vale la pena, y lo que te digo, ya como para cerrar un poco la pregunta que me diste, no estoy de acuerdo con que tomen la decisión las televisoras, precisamente de imponerte a ti un doblaje cuando no todo el tiempo tú quieres consumirlo. Sin embargo, también entiendo que en parte, digamos, lo hacen porque hay personas, sobre todo los adultos, que no les gusta consumir en el idioma original. Mis padres son de los que si no está doblado en español no lo miran. Sí, sí. En Estados Unidos son muy así. En Estados Unidos odian leer subtítulos porque están tan acostumbrados, o sea, incluso la gente joven, porque están tan acostumbrados a que todo esté en su idioma. Estados Unidos, digamos, es un caso atípico porque realmente ellos se creen el ombligo del mundo. Y porque está lleno de Karens. Y están llenos de Karens, entonces ellos son un caso típico porque literalmente ellos son como, no les interesan otros idiomas cuando lo pueden consumir en su idioma local. Exacto. Es como un desprestigio, entonces digamos que ellos son como un caso aparte, pero en términos generales sí, o sea, no, por un lado pues es bueno, pero por el otro lado, o sea, es bueno para las personas que todavía consumen televisión porque es que, seamos sinceros, los que todavía consumen televisión ya son, por ejemplo, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque realmente la gente joven ya no queremos que nos impongan qué es lo que queremos ver, sino nosotros decidir qué es lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. Y para terminar esa pregunta, sí, lo dijiste al inicio, que el doblaje es cuando tomas algo de otra cultura y lo traes a la tuya, es decir, sí existe un poco de tropicalización, lo cual en muchos aspectos puede ser algo bueno. En otros aspectos no necesariamente, y es porque recuerdo que cuando se pasó la ley de doblaje en Argentina, hace como 6 años, una cosa así, donde igual era obligado que doblaran como, no sé, N de cosas que estaban en la televisión tenían que estar dobladas y en películas, y salió el meme de, y todo estaba bien hasta que atacó la Nación del Fuego y se armó un quilombo. Como raro. Se armó el quilombo, ¿sí? Y se armó el quilombo. Cobarde, tú eres perfecto como eres. Tú eres grande como eres. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Un caso de un gran doblaje en mexicano. Un gran doblaje mexicano. ¿Qué demonios se drogó ese cabrón antes de hacer eso de...? Porque eso no es el idioma original definitivamente, pero eso de... Te lo juro por... En acento argentino se lo inventó, porque no es argentino el tipo, no, o sea, quién sabe. Se le qué nota. Demonios. Se le nota que no es argentino. Pues bueno, con eso acabamos el programa. Quiero recordar a la gente que dejen sus preguntas en nuestras redes sociales que están ahí en los comentarios de YouTube,
pueden seguirnos en Me Disculpo de Antemano Podcast. Búsquenos así en YouTube, en Spotify, en Facebook. En cualquier lugar nos pueden seguir para escucharnos cada vez y dejar sus preguntas o al correo medisculpodeantemano@gmail.com. Andrea, ¿dónde te puede encontrar la gente si es que quiere ser encontrada? Bueno, realmente ahorita no manejo muchas redes sociales, pero voy a volver a manejar mi Instagram. Pueden buscarme como @miss_lemonade. Es súper fácil. Y ahí, bueno, ahí me encontrarán y cualquier cosa, pues ahí siempre la orden. Perfecto. En los comentarios, bueno, en la descripción de YouTube pondré la dirección al Instagram. Les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Clau, unas palabras finales. Sí, como siempre, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y muchas gracias, Nami, por habernos acompañado. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y gracias por este momento. La pasamos muy bien y esperemos que sea la invitación próximamente repitiendo con Gary. Claro que sí. Va a haber una segunda temporada que algo que acabas de decir va a ser parte de la dinámica. Así que vámonos de aquí y recuerden, si alguna vez tienen que infiltrarse en algún lado, pónganse una camisa polo, una gorra y lleven una caja de Pizza Hut o Domino's Pizza. Los dejarán entrar a cualquier edificio. Nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de antemano. Bye bye.